Evangelio de hoy. Tema: se puso a enseñarles con calma. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón se dirigió a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, pues era el principal lugar alto. Salomón ofreció muchos sacrificios en ese altar, más de 1000 holocaustos. Allí, en Gabaón, Yahvé se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomón le respondió: «Tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor David, mi padre. Es cierto que caminó en tu presencia en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú no has puesto fin a esa bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. Tú me has hecho rey, Yahvé, Dios mío, en lugar de mi padre David. Pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se le puede ni calcular ni contar. Concédele pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante?». Le agradó al Señor el pedido de Salomón, y Dios le dijo: «No has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te lo voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú, y como nadie lo tendrá después de ti. Y además te daré lo que tú no has pedido. Tendrás riquezas y gloria más que ningún otro rey de la tierra durante tu vida. Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida». Entonces se despertó Salomón y comprendió que había sido un sueño. Cuando regresó a Jerusalén, fue a rendir homenaje al arca de la alianza de Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Después dio un gran banquete a todos sus servidores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas.
Enséñame, Señor, tus leyes. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les daba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta, y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Ya en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel se había revelado como un Dios personal que ama a su pueblo y lo salva, que lo conduce como un pastor a su rebaño, que vela por el huérfano, la viuda, y que defiende personalmente a los débiles. Pero la revelación plena de Dios se nos iba a dar en su palabra encarnada, Jesucristo. En efecto, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Dios es invisible, pero no por esto perderemos toda esperanza de verlo, pues su Hijo único lo ha contado. Lo ha hecho visible en su propia persona. A esto se refiere Jesús cuando declara: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra principal ocupación debe ser entonces contemplar a Jesús. Viéndolo actuar, a Él debemos concluir: así es Dios. El Evangelio nos relata el momento en que los apóstoles regresan donde Jesús, después de haber sido enviados por Él a una primera misión. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Habríamos esperado que Jesús hiciera con ellos una evaluación de esta primera experiencia apostólica, pero la preocupación de Jesús se centra en ellos. Jesús está más preocupado de procurarles descanso a ellos. Entonces Él les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Jesús los defiende del estrés, pues dice el Evangelio: los que iban y venían eran muchos, y no les daba tiempo ni para comer. Y se fueron con Él en la barca a un lugar solitario. Concluimos: así es Dios. Para Él, lo importante es el bienestar nuestro. Dios es un Padre que se interesa por cada uno de sus hijos personalmente y vela incluso por sus necesidades temporales y por su descanso y su alimentación. Van con Jesús en la barca a un lugar solitario con intención de descansar un poco. Pero la multitud se les adelanta por la playa y al desembarcar vio mucha gente. No los dejaron cumplir con su objetivo de descansar y comer. ¿Cómo reacciona Jesús ante esta contrariedad? Habríamos esperado algún gesto de impaciencia o de molestia, pero no hay ni sombra de esto. Al contrario, Jesús reacciona de otra manera. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor. Jesús reacciona como el pastor que ellos buscan, más aún
como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No está velando por su propio descanso, sino solamente por el bienestar de esas ovejas. Se puso a enseñarles muchas cosas. Al observar esta actitud de Jesús, debemos concluir: así es Dios. Dios es un Padre que está siempre disponible para sus hijos, sobre todo cuando lo buscan. Así lo expresa hermosamente la plegaria eucarística. Compadecido tiendes la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Queridos hermanos, todos buscamos la sabiduría, pero la sabiduría de Dios es mucho más profunda que nuestra sabiduría humana, aunque la incluye y la enriquece mucho con aspectos que no podríamos encontrar por nosotros mismos. Que el Señor nos dé su sabiduría. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios, sabio y amoroso, concédenos que sepamos buscar siempre las cosas realmente importantes, como son luz para nuestra conciencia, comprensión y amor para con la gente, fidelidad a tu voluntad, interés y dedicación por tu reino, y que todo esto esté inspirado por el Evangelio y el estilo de vida de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.